Buenas tardes, hoy les vamos a hablar sobre el papel comercial y los pagarés. El equipo está conformado por Estrada Ángel Francisco. Larios Martínez, Felipe Jesús. Romero Lugo, Francisco Alberto. Y Valencia Chávez, José Joel. Empezaremos hablando sobre una pequeña introducción sobre el tema. Nos dice que el papel comercial y los pagarés son instrumentos financieros claves para la financiación empresarial. El papel comercial es un pagaré negociable sin garantía específica, emitido por sociedades anónimas con autorización y cotización en la Bolsa Mexicana de Valores, utilizado para proporcionar liquidez a corto plazo. Los pagarés, por otro lado, son documentos en los que una parte se compromete a pagar a otra una suma de dinero en una fecha futura, pudiendo ser a corto, mediano o largo plazo. Ambos instrumentos ofrecen alternativas eficientes y flexibles a los préstamos bancarios tradicionales, facilitando la gestión financiera de las empresas. El papel comercial. Es un pagaré negociable que no tiene garantía específica y es emitido por sociedades anónimas con autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y cuyas acciones se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Su precio es bajo y sirve como inversión de corto plazo para utilizar recursos temporales. ¿Cuáles son sus características? Una de estas tiene como característica principal, es una opción distinta de financiamiento al que otorga el sistema bancario. La evolución a los accionistas se fundamenta en la variación existente entre el precio de venta y el de compra. Su objetivo principal es el financiar inventarios, cuentas por cobrar y dar respuesta a cuentas pendientes en periodos cortos. A pesar de ser una herramienta fundamental, no posee garantía en esos cortos periodos. La caducación del papel comercial rara vez pasa de los 9 meses o 270 días. Se emite con un descuento de su valor nominal de acuerdo a las tasas de interés vigentes en el mercado. Casi siempre lo adquiere una entidad financiera con una gran capacidad monetaria, pues como se trata de un papel emitido por grandes entidades, su oferta es sustancial de 100.000 euros o más. Asuntos legales sobre el papel comercial. Primera, se considera el papel comercial a los pagarés suscritos por sociedades anónimas mexicanas denominados en moneda nacional destinados a circular en el mercado de valores. Segunda, el papel comercial que sea objeto de oferta pública e intermediación en el mercado de valores deberá inscribirse previamente en la sección de valores del Registro Nacional de Valores e Intermedios. Asimismo, deberá ser inscrito en la Bolsa Mexicana de Valores SADCB. Bueno, yo les voy a hablar sobre el pagaré. El pagaré es un título de crédito que contiene la promesa incondicional del suscriptor de pagar una suma de dinero en lugar y época determinados a la orden del portador. Es decir, los pagarés son documentos emitidos por personas, empresas o por el Estado, en los que una parte se compromete a pagar a la otra una suma de dinero, pues en una fecha determinada. Hay tres tipos de pagarés, uno que es a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. El de corto plazo tiene un vencimiento menos de un año. El mediano plazo, pues no hay una definición como tal, pero se establece eh, el tiempo para pagar de un año a 5 años. Y el de largo plazo es de 5 años en adelante. Bueno, los requisitos del pagaré. Según la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el artículo 170 exige que el pagaré contenga los siguientes requisitos. Como número uno, mención de ser pagaré. También la promesa incondicional de pagar una suma de dinero, el nombre de la persona a la que debe hacerse el pago, el nombre del beneficiario, época y lugar del pago, fecha y lugar en la que se suscribe el documento y pues la firma del suscriptor que firme a su ruego o en su nombre. Ahora les voy a hablar sobre el aval. El aval es un contrato por el que una persona física o jurídica garantiza o asegura el cumplimiento de obligaciones, asumiendo el pago de una deuda de otra persona si éste no lo realiza. Con la existencia del aval se garantiza, al menos parcialmente, la parte del pago del pagaré. La persona que se obliga a garantizar el pago se llama avalista y aquella a quien
acepta el aval recibirá el nombre de avalado. El avalista se convierte en deudor solidario junto con el avalado y su obligación es válida. Y el pago del pagaré. El pago debe hacerse contra la entrega del pagaré. El pagaré es independiente del acto del comercio de que deriva. Basta su prestación para exigir su pago, incluso en el caso de que haya efectuado ya el pago correspondiente, pero no se hubiera recogido el pagaré. En este caso, la persona que trata de hacer el cobro del pagaré, bueno, si una persona tratara de cobrar el pagaré, estaría incurriendo en un delito penal. Si el pagaré vence a la vista, deberá de presentarse para su pago dentro de un término de 6 meses, a contar a la fecha de la suscripción. La acción cambiaria es la acción ejecutiva derivada del pagaré. La acción cambiaria es directa o de regreso. Será directa contra el suscriptor y sus avalistas y de regreso contra todos los demás obligados del documento. El contenido de la acción cambiaria, el tomador puede reclamar el importe del pagaré, los intereses moratorios al tipo legal desde el día del vencimiento, los gastos de protesta y los demás gastos legítimos, también el premio de cambio entre la plaza en que debería haberse pagado el documento y la plaza en lo que se haga efectivo más los gastos de la situación. Las ventajas del pagaré, que es, pues, la primera es evidencia de la deuda. También establece definitivamente la cantidad que el comprador adeuda al vendedor y pues evita mayores discusiones sobre la fecha de pago. También asegura un pago puntual porque tiene fecha y todo. Y también un pagaré es más fácilmente transferible que una cuenta corriente. El poseedor del pagaré puede endosarlo a su banco y a reunir fondos. Sus desventajas son que en ocasiones un vendedor que exige a sus clientes un pagaré los ofende y además pierde lo que le adeudaban. Si los pagarés se transfieren, sufren un descuento. Los pagarés rara vez son apreciados a su valor neto, aun cuando su tipo de interés esté sobre el que prevalece en el mercado. Este es un inconveniente en comparación con el pago en efectivo de los plazos de las cuentas corrientes, pero no lo es en comparación con otros títulos de crédito escritos. Tenemos aquí la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito del capítulo 3 del pagaré. El artículo 170 eh, dice que el pagaré debe contener la mención de ser pagaré inserta en el texto del documento. La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la época y el lugar de pago, la fecha y el lugar en que se suscriba el documento y la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. También el 171 dice que si el pagaré no menciona la fecha de su vencimiento, se considerará pagadero a la vista. Si no indica el lugar de su pago, se tendrá como tal el domicilio del que lo suscribe. 172 dice que los pagarés exigibles a cierto plazo de la vista deben ser presentados dentro de los 6 meses que sigan a su fecha. La presentación solo tendrá el efecto de fijar la fecha del vencimiento y se comprobará en los términos del párrafo final del artículo 82, que ahorita lo vamos a ver. El artículo 173 dice que el pagaré domiciliado debe ser presentado para su pago a la persona indicada como domiciliatario. Y a falta de domiciliatario designado, al suscriptor mismo en el lugar señalado como domicilio. Bueno, ahora en el capítulo 2 de la letra de cambio, sección primera de la creación, forma y endoso de la letra de cambio, hablaremos sobre el artículo 79, que es la letra de cambio a la que puede ser girada. La fracción 1 dice a la vista, la fracción 2 a cierto tiempo vista, fracción 3 a cierto tiempo fecha y fracción 4 a día fijo. En el artículo 80 se dice que una letra de cambio irá a una o varios meses fecha o vista, vence el día correspondiente al de su otorgamiento o presentación del mes en que debe afectarse el pago. Si este no tuviera día correspondiente al de otorgamiento o presentación, la letra vencerá el último mes.
Si se fijara el vencimiento para principios, mediados o fines de mes, se entenderán por estos términos los días primero, 15 y último del mes correspondiente. Artículo 81. Cuando alguno de los actos que este capítulo impone como obligatorios al tenedor de una letra de cambio deba efectuarse dentro de un plazo cuyo último día no fuere hábil, el término se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. Los días inhábiles intermediarios se contarán para el cómputo del plazo, ni en los términos legales ni en los convencionales. Se comprenderá el día que se le sirva de punto de partida. Artículo 85. La facultad de obrar en nombre y por cuenta de otro no comprende la de obligarlo cambiariamente, salvo lo que expongan el poder o la declaración a que se refiere el artículo 90. Los administradores o gerentes de sociedades o negociaciones mercantiles se reputan autorizados para suscribir letras de cambio a nombre de estas, por el hecho de su nombramiento. Los límites de esa autorización son los que señalen los estatutos o poderes respectivos. Artículo 88. La letra de cambio expedida al portador no producirá efectos de letra de cambio, estándose a la regla del artículo 14. Si se emitiere alternativamente al portador o a favor de persona determinada, la expresión al portador se tendrá por no puesta. Artículo 90. El endoso en propiedad de una letra de cambio obliga al endosante solidariamente con los demás responsables del valor de la letra, observándose, en su caso, lo que dispone el párrafo final del artículo 34. Bueno, cuarta sección del aval. Artículo 109. Mediante el aval se garantiza en todo o en parte del pago de la letra de cambio. Artículo 110. Puede prestar el aval quien no ha intervenido en la letra y cualquiera de los signatarios de ella. Artículo 111. El aval debe constar en la letra o en hoja que se le adhiera. Se expresará con la fórmula por aval u otra equivalente y debe llevar la firma de quien lo presta. La sola firma puesta en la letra, cuando no se pueda atribuir otro significado, se tendrá como aval. Artículo 112. A falta de mención de cantidad, se entiende que el aval garantiza todo el importe de la letra. Artículo 113. El aval debe indicar a la persona por quien se presta. A falta de tal indicación, se entiende que garantiza las obligaciones del aceptante y si no lo hubiere, las del girador. Artículo 114. El avalista queda obligado solidariamente con aquel cuya firma ha garantizado y su obligación es válida, aun cuando la obligación garantizada se anula por cualquier causa. Artículo 115. El avalista que paga la letra tiene acción cambiaria contra el avalado y contra los que están obligados para con este en virtud de la letra. Artículo 116. La acción contra el avalista estará... Artículo 116. La acción contra el avalista estará sujeta a los mismos términos y condiciones a que esté sujeta la acción contra el avalado. Sección sexta del pago. Artículo 126. La letra debe ser presentada para su pago en el lugar y dirección señalados en ella al efecto, observándose en su caso lo dispuesto por el artículo 77. Si la letra no contiene dirección, debe ser presentada para su pago. Fracción 1. En el domicilio o en la residencia del girado, del aceptante o del domiciliario en su caso. Fracción 2. En el domicilio o en la residencia de los recomendatarios, si los hubiere. Artículo 127. La letra debe ser presentada para su pago el día de su vencimiento, observándose en su caso lo prescrito por el artículo 81. Artículo 128. La letra a la vista debe ser presentada para su pago dentro de los 6 meses que sigan a su fecha. Cualquiera de los obligados podrá reducir ese plazo, consignándolo así en la letra. En la misma forma, el girador podrá además ampliarlo y prohibir la presentación de la letra antes de determinada época. Artículo 129. El pago de la letra debe hacerse precisamente contra su entrega. Artículo 130. El tenedor no puede rechazar un pago parcial, pero debe conservar la letra en su poder mientras no se le cubra íntegramente, anotando en ella la cantidad cobrada y dando por separado el recibo correspondiente. Artículo 131.
El tenedor no puede ser obligado a recibir el pago antes del vencimiento de la letra. El girado que paga antes del vencimiento queda responsable de la validez del pago. Artículo 132. Si no exige el pago de la letra a su vencimiento, el girado o cualquiera de los obligados en ella, después de transcurrido el plazo del protesto, tiene el derecho de depositar en el Banco de México el importe de la letra a expensas y riesgo del tenedor y sin obligación de dar aviso a este. Como conclusión, tenemos que el papel comercial y los pagarés son instrumentos financieros fundamentales para la gestión y financiación de las empresas. El papel comercial, como pagaré negociable sin garantía específica, permite a las empresas obtener liquidez a corto plazo de manera eficiente, mientras que los pagarés ofrecen una opción flexible y segura para compromisos de pago a corto, mediano y largo plazo. Ambos mecanismos proporcionan alternativas valiosas a los préstamos bancarios tradicionales, facilitando la operatividad y la expansión de las empresas. Su correcta utilización puede contribuir significativamente a la estabilidad financiera y al crecimiento sostenido en el entorno empresarial. Por último, aquí tenemos nuestra bibliografía y por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias.